Hola amigos, ¿qué tal? Desde la trinchera para GRTH Invictum. Hoy vamos a platicar del cómo llegar al objetivo de inversión, que es particularmente relevante y es el caso específico en el que quiero tratar. La diferencia entre los fondos de inversión, que son tan populares, tan conocidos, inclusive dentro de mi participación, pues en el sector financiero, varios de estos fondos fueron diseñados por el equipo en el que tuve el privilegio de participar, algunos de ellos inéditos, algunos de ellos por primera vez existían con sus características particulares. Y es una industria que ha crecido muchísimo, es una industria que inclusive tiene pues una captación importante. Y compararlos contra los ETFs, que a fin de cuentas ETF significa Exchange Traded Fund, es un fondo, pero tiene particularidades y tiene unas diferencias fundamentales que a mí me hacen preferirlos y voy a tratar de explicarme. A los que les gusta la lectura, y si no, pues también te puedes echar la película. Cuando en esta obra de Alicia del País de las Maravillas llega Alicia y se encuentra con el gato y le pregunta qué camino debe de seguir, el gato le dice, pues, ¿dónde quieres ir? Le dice, no sé. Ya, pues toma el camino que sea, pues da igual. Nada más que hay otro tema, el cómo vas a llegar a ese camino. Todo el mundo te va a decir, oye, pues yo lo que quiero es obtener el mayor rendimiento. Y no faltará quien te diga el mayor rendimiento con el menor riesgo posible, y ahí es donde empiezan ya a tenerse que hacer una serie de consideraciones adicionales, pero eso será tema de cápsulas más adelante. A fin de cuentas, un fondo tradicional, un fondo normal, va a meter dentro de su cartera una gran cantidad de activos financieros dependiendo del tipo de fondo que sea. Si es de acciones, pues va a comprar ese fondo acciones en el mercado, en las bolsas, va a tener un administrador allá adentro, varios, va a tener compras, ventas, y los participantes, los inversionistas van a recibir un pedazo de ese fondo a través de un título del fondo. A fin de cuentas es una acción del fondo. Y es un pedazo de todo lo que ocurre en el fondo. Entonces, pues sí hay sinergias, se pueden ahorrar ciertos costos operativos. Y claro, te van a cobrar una comisión por participar en ese fondo, que es una comisión que no ves necesariamente porque ya el precio del fondo ya descontó todos los gastos y ahí hay comisiones que pueden llegar a ser bastante altas. Bastante altas, estamos hablando de más, a veces, de más de 1, de 2 puntos porcentuales al año, y de ahí para arriba también hay casos, sobre todo en el tema de renta variable. ¿Qué ocurre con estos fondos? Que tú compras y vendes a un precio que se te fija al final de una jornada, es decir, ya que terminó todo, se le pone un precio a la cartera, por lo tanto, pues el fondo vale tanto y tú compras y vendes a ese precio que quedó. En cambio, un ETF es un fondo mucho más dinámico. Suele tener costos menores de administración, no necesariamente siempre, pero sí, andan en los puntos 10, puntos 20, puntos 25, a veces puntos 50%, que es bastante menor. Y dentro también hay una cartera que un administrador va moviendo esos activos. Por ejemplo, el ejemplo que pusimos de las acciones, pues adentro están las acciones, perfecto, muy bien. Pero lo puedes comprar y vender en cualquier momento en un mercado de capitales, es decir, en una bolsa, no te tienes que esperar al cierre. Y si ves que las cosas te gustan para comprar a la mitad del día, por ejemplo, un fondo que emule el comportamiento de lo que es el índice de precios y cotizaciones. Hay varios, hay muchos. Entonces vas a comprar y vender pues al cierre del día, porque es un fondo normal. En cambio, un ETF, a mitad del día, si te gusta lo que está pasando, puedes comprar o lo puedes vender si a ti ya te parece que es momento de salirte, porque tiene un mercado secundario intermedio. Y eso, intermedio me refiero al transcurso de la jornada, y eso marca una diferencia abismal. También hay muchísima diversidad en cualquiera de los dos productos en cuanto a los tipos de activos que se pueden manejar, pero los ETFs han resultado particularmente útiles para poder invertir en lo que se llaman commodities, bienes de consumo. Es difícil encontrar una definición que los englobe a todos, pero si quieres comprar o vender oro, pues hay ETFs que lo hacen perfectamente bien. Y tú lo único que compras es ETF y lo compras y lo vendes en los momentos que así te lo parezcan. Puede ser plata, puede ser mezclas, canastas de metales, de otro tipo de productos, inclusive agropecuarios. Y se han vuelto muy dinámicos y probablemente sean en este momento la mejor alternativa para poder tener diversificado tu patrimonio con
posiblemente menores costos, es lo más probable, todo dependiendo de que analicemos bien el ETF del que se trata. Y es más sencillo a veces que estar uno ya no hablando de un fondo, si uno tratando de comprar y diversificar una cartera, pues un ETF ya lo hace. Hay algunos que inclusive replican todo el comportamiento del Nasdaq, de todo el índice, del Dow Jones, que se tiene menos emisoras, bueno, el Dow Jones que todo el mundo conoce es el que tiene menos emisoras, el Standard Poor's 500, entonces nada más compras un título y va a ser lo mismo. Y lo vas a poder comprar y vender en cualquier momento y es mucho más fácil de administrarse en esas finanzas. Entonces también vale la pena, si tienes un fondo, el que sea, porque también hay otra cosa que es bien relevante, el tratamiento fiscal. Por ejemplo, un ETF puede perfectamente bien tener dentro de su cartera instrumentos de deuda. Sí, de tasa de interés y te la pagan cada mes y demás. Pero como se negocia en una bolsa de valores, su tratamiento fiscal es el de una acción. Oye, ¿te pueden cobrar comisiones por comprar y vender una acción? Sí, pero las comisiones ya, bueno, hay hasta ceros de comisión. Hay quien ya no te cobra por manejar compra y venta de este tipo de instrumentos. Y entonces el tratamiento fiscal que se le da es definitivamente el de un instrumento que se negocia del mercado de capitales, no en el de deuda. Y esa diferencia no todo el mundo la tiene claro. También aplica para cuestiones cambiarias. Si hay a quien le interesa estarse invirtiendo, por ejemplo, en México en dólares, a través de un ETF tienes enormes beneficios. Hay ETFs que hacen eso, siguen exactamente el comportamiento de los Treasury Bills en Estados Unidos, de los T-Bills. Y creo que eso vale la pena saber cuándo, cómo y con quién. Inclusive hay fondos que se han alimentado de estos ETFs para luego vendérselos más caros a los inversionistas. Pues más bien creo que lo correcto sería atender directamente a la fuente del rendimiento, ¿no creen? No solo el camino. Muchas gracias, estamos platicando. Un abrazo.